Muy buenas tardes para todos, para todas. Es un gusto tenerlas aquí con nosotros en este momentico de trabajo académico. En nombre de la red del curso de ética les damos la bienvenida y junto con la bienvenida, claro está, el agradecimiento nuevamente por acompañarnos en este momentico. Vamos entonces a empezar a compartir pantalla. Entonces, con sonido, para que ustedes, por favor, me confirmen si ya la están viendo. Sí, ya Sí, se ve señor. la web. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, empezamos. Esta es nuestra segunda webconferencia del periodo 16-4 de nuestro curso de ética 4044-37080. Les damos desde la red de curso, nuestras profesoras, nuestros profesores, la bienvenida a este espacio para charlar un poquito sobre los contenidos del curso que nos ocupan ahora. Y vamos a tener tres momentos. El primer momento vamos a hablar un poquito del momento actual del curso, me referiré un poquito a las calificaciones de la tarea 2 y hacer una claridad frente a algunos mensajes que nos están llegando. Luego, de mano de nuestras profes Lisset y Yesenia, vamos a trabajar fundamentalmente deontología, es decir, la normatividad, ahorita lo miramos, la ley 1090 de 2006, y al final vamos a dar algunas indicaciones puntuales sobre la tarea de la fase 3 que estamos trabajando en este momento. Entonces, recordemos, nuestro curso de ética tiene tres resultados de aprendizaje. Aquí no están redactados los tres momentos, sino que están colocados en síntesis. El primer resultado de aprendizaje se llama Fundamentos de Bioética, el segundo, Ética Profesional y Psicología, y el tercero, Toma de Decisiones Éticas en el campo de la psicología. El resultado de aprendizaje 1 de nuestro curso ya lo trabajamos durante las fases 1 y la fase 2. Ahora que estamos trabajando en la fase 3, estamos trabajando en ética profesional y psicología. Tenemos entonces aquí cuáles son las fases. Entonces, la fase de presaberes y de fundamentación ética corresponde al resultado de aprendizaje 1. La fundamentación normativa, que es la fase 3, que la coloqué en rojo, que es en lo que estamos en este momento, corresponde al resultado de aprendizaje 2. Y la fase 4, toma de decisiones, corresponde al resultado de aprendizaje 3. Coloqué en rojo en lo que estamos en este momento elaborando, que son tres elementos: una infografía, un video y las actividades de UNOVA. Y al final de nuestra sesión ahorita en la webconferencia, pues vamos a explicitar de mejor manera qué hay que entregar en cada paso. Frente al proceso evaluativo, también recordar lo siguiente: algunos ya lo están haciendo frente a algunas situaciones de la fase 2. Recordemos que si recibimos la calificación, tenemos 3 días calendarios siguientes a la publicación de la calificación por parte de nuestro tutor para presentar una solicitud de revisión, para preguntar por qué esa calificación, para preguntar por qué la razón de la clasificación, de la calificación en cada criterio. Nuestro tutor cuenta con 3 días para dar la respuesta. Si la respuesta no satisface, pueden dirigirse al director de curso dentro de los 3 días siguientes, y el director de curso pues también podrá revisar la calificación que emitió el tutor y dar la respuesta definitiva. Tener en cuenta obviamente que esa respuesta que el director de curso pues es la decisión definitiva. Eso frente al proceso evaluativo. Se ha presentado una situación que creo que es parte del ejercicio académico, y es el uso de la inteligencia artificial. Entonces yo aquí quiero recordar un poquito ese mensaje que enviamos nosotros al inicio de la fase 2 frente a los grupos que nosotros hemos encontrado en el curso donde hay uso de inteligencia artificial, y hacer una claridad. Así muy rápidamente, porque esto nosotros ya lo explicamos. Nosotros encontramos un primer grupo, y es de aquel estudiante que por tiempo, por necesidad, porque le cogió la noche, le pide a la IA que le realice el trabajo, y la IA le realiza el trabajo. Ese es un primer grupo. Ya dijimos en algún momento pues que estar en ese grupo no conviene a nivel académico, porque
pues es una falta académica, pero estamos en un curso de ética, entonces no es ético con usted mismo que está estudiando eh, y se está preparando para acompañar proyectos de vida, entonces la idea es que usted mismo o usted misma estudie, aprenda, reconozca, lleva esfuerzo, pero que no le pida a la inteligencia artificial que le haga el trabajo porque no funciona. Tenemos un segundo grupo. Este grupo uno es mal uso de IA, lo habíamos dicho en su momento. Un segundo grupo es el que usa la IA como herramienta para aclarar conceptos, profundizar, y no está mal en principio. Si le digo a la IA, no entiendo este párrafo, explíquemelo. Ah, ok, no entiendo este concepto, explíquemelo, amplíeme esta información. Necesito hacer un escrito, venga, dígame cuál puede ser el esquema. Eso está bien. ¿Dónde está mal el mal uso? ¿Dónde está la mala práctica? Cuando yo le pregunto algo a la IA aclaratorio, la IA me lo responde y yo lo pego exactamente igual en mi trabajo. Y eso se nos ha presentado en un segundo grupo. De repente, no le piden a la IA que les haga el trabajo, le piden una colaboración, pero pegan igual. Ahí está el error. Un tercer grupo que tiene una mala práctica que nos ha ocurrido mucho en esta entrega y es que le piden a la herramienta hacer revisión gramatical, de redacción y ortográfica. Nosotros enviamos un correo, hicimos una explicación también en la primera web donde les decíamos, no hagan eso, por favor. ¿Cuál es la razón? Si ustedes hicieron su trabajo juiciositos, suben el trabajo a la IA y le dicen revíseme, la IA ¿qué va a hacer? Va a coger su estilo de escritura y lo va a ajustar a la escritura estilo IA, que es la que a la IA le parecería, entre comillas, la más correcta. Entonces lo reescribe su contenido, pero a la forma de ella. Claro, cuando lo pasamos al trabajo y pasa por la herramienta Turnitin o nosotros lo leemos, el estilo de lectura no es un estilo de lectura, entre comillas, humano. Es un estilo de lectura de la IA que tiene unas particularidades y nosotros cuando ya hemos leído muchos trabajos, ya comenzamos a entender también desde hace tiempo cómo es que escribe la IA, oraciones de repente no sueltas, concatenadas, pero oraciones cortas seguidas con punto, meten muchas comas, etcétera. También es una mala práctica porque aunque no le haya pedido a la IA que le haga el trabajo, lo que está sucediendo es que la IA le cambia la escritura como si la escribiera ella y por eso Turnitin la recibe. Entonces tenemos tres grupos que he explicado donde tienen una mala práctica en el uso de la inteligencia artificial. Obviamente el primero es con toda la intención del mundo, los otros dos pues son errores que uno comete. ¿Cuál es el ideal? Utilizar la IA, estar en el grupo 4 como herramienta de apoyo, como consulta, pero no como fin en sí mismo. ¿Listo? Con base en estos cuatro grupos que volvemos a nombrar, hay que hacer otra aclaración. ¿Y cuál es la aclaración? Bueno, dos aclaraciones. La primera aclaración, y voy a pasarla y me devuelvo a esta. La primera aclaración, porque ya algunos nos han preguntado, yo hago esta aclaración para todo el mundo. Cuando subimos el trabajo a Turnitin, Turnitin tiene dos índices, nos muestra dos índices. El primer índice que nos muestra Turnitin es en color rojo, como este ejemplo que estamos viendo aquí en la pantalla. Este ejemplo me está mostrando, y este es de un trabajo que se entregó ahora, me está mostrando que el índice rojo, aquí ustedes lo ven, está en 23. Fíjense que abajo hay otro índice en azul que ahorita vamos a ver que aquí también se ve. Está en 23. Ese 23 que me está indicando, ese 23 me está indicando a mi tutor que este trabajo puede tener, no, bueno, tiene coincidencia con otras fuentes. ¿Qué fuentes? Si ustedes se fijan acá, dice uno, entregado a universidad 15%. De entrada uno podría decir, miércoles, copia de otro trabajo. No, no se preocupen. Un 15% en el índice rojo de coincidencia puede darse, ¿por qué? Puede darse porque ustedes están colocando el RAE, la plantilla del RAE y la plantilla del RAE es igual para todos ustedes, para los 1.180 estudiantes del curso, razón por la cual Turnitin lo está tomando. Por esa razón, eso sí se los aseguro, todos los tutores cuando vamos a calificar, siempre leemos. No solo miramos el porcentaje y ya, chao, no, vamos y leemos. Yo les aseguro que este 23% de coincidencia de esta estudiante
simplemente está colocando algunos elementos iguales en otros trabajos, pero que tiene que ver con el título del RAE, con otros elementos. Es decir, aquí no hay ningún problema. Primer índice, color rojo, que está indicando índice de similitud con otros trabajos, otras fuentes de web y nosotros entramos a revisar. Claro, si aquí me presenta un índice de 75-80, pues hay copia de algún otro lado, puede ser copia de otro trabajo, puede ser que entré a internet y busqué un resumen del RAE, del texto que tocaba leer y lo pasé. Bueno, ahí entramos a mirar. Pero hay un segundo índice. Fíjense que este es en rojo, 23%. Y aquí al final, miren ustedes, aquí al final de esta imagen dice ahí 75%. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los tutores vamos a calificar y abrimos el índice de 75% que está en azul y que nos arroja lo que detecta Turnitin respecto del uso de la inteligencia artificial. En este ejemplo que les estoy mostrando hay un 75%. Ojo, es diferente, me devuelvo del anterior. 23% en rojo, azul y a 75%, elevadísimo. Lo encerré en círculo y en círculo también encerré qué elementos del trabajo tomó como que son hechos con IA. Si ustedes se fijan aquí, voy a pasar al siguiente imagen. En esta imagen me está apareciendo, por ejemplo, esto es la biblioteca, este es el resumen del RAE. Y aquí en el resumen del RAE me está colocando que estos párrafos, según lo que ellos detectaron, es escrito con inteligencia artificial. Yo leo y si encuentro unos rasgos de un tipo de escritura lineal, plano, que es posible que sea de inteligencia artificial. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque hay personas que nos están enviando correos pidiendo una aclaración que es perfectamente válido, pero que nos dicen, venga, pero es que yo miro el Turnitin y a mí me aparece, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, me aparece un 23% y a mí me está diciendo el tutor que me aparece un 75%. Claro, lo que sucede es que a ustedes, estudiantes, cuando suben el trabajo a la plataforma, a ustedes solamente les muestra el índice de coincidencia, el índice de similitud con otros textos que está en color rojo y no les muestra el índice azul que nos muestra solamente a los tutores cuando vamos a calificar. Hay que tener cuidado con eso. Por alguna razón usé inteligencia artificial, le pasé a la inteligencia artificial para que me revisara y cuando sube el trabajo a Turnitin, uy, no, me arrojó 15%. Ah, no, entonces no pasó nada, no la detectó. No, sí la detecta. Lo que pasa es que a ustedes no les muestra ese índice, nos los muestra es a nosotros cuando estamos calificando, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Ojo con el uso de inteligencia artificial. Nosotros los tutores podemos ver ambos índices. Y finalmente, para hacer la claridad, nosotros no calificamos la intención de uso de inteligencia artificial. Nosotros calificamos el producto. ¿Por qué estoy haciendo la aclaración? Es perfectamente válido que ustedes nos pidan a nosotros la explicación la explicación de la calificación después de haber leído la realimentación, me han llegado mensajes que me dicen, no me dice por qué saqué esa nota, y yo miro la realimentación y ahí está, por favor, leámosla. Pero si usted quiere más explicación, claro, díganos y nosotros le colaboramos. Inclusive, venga, es que a mí me apareció el Turnitin en rojo en 15, pero aquí me está diciendo que es en 80, ¿me podría mostrar el 80? Claro, nosotros le mostramos el 80 y le explicamos, ¿no? Pero sobre todo porque es que me llegaron un mensaje algo pasado de tono, indicando que desde la red de tutores no somos éticos, que no calificamos bien, que nosotros les estamos diciendo que son mentirosos, que copian. Yo sí quiero hacer esa claridad porque ya la habíamos hecho antes. Nosotros no calificamos la persona, nosotros no calificamos la intención de si copió o no copió, si usó IA o no la usó. Nosotros lo que calificamos es el producto. Recibimos un producto, lo pasamos por Turnitin y Turnitin nos da una detección. ¿Hay errores posibles? Claro, pero miren, si pasa alguien, por eso nosotros colocamos el 40% como detectar error. Si alguien en su trabajo nos muestra un 25%, bueno, puede que haya un error de margen del 15%, es decir, el uso de inteligencia artificial es poquito, listo, por eso dimos el criterio del 40%. Pero si alguien nos pasa, el sistema nos pasa un detectado con el 95%, quitémosle el 15% de error, nos da un 80% de uso de IA que es grande, adicional que nosotros leemos.
y al leer tratamos de identificar el tipo de escritura. Entonces, quería hacer esa aclaración frente a los dos índices, el rojo que es el de coincidencia, el azul que es el de IA. A ustedes pueden ver el rojo, nosotros vemos el rojo y el azul. Si hay alguna claridad que necesitan frente a eso, claro, nos escriben y nosotros les explicamos que para eso estamos. Pero pregúntenos con respeto, con empatía, porque nosotros vamos a responder con respeto y con empatía también, obviamente. Y sobre todo, tener en cuenta eso, usemos bien la inteligencia artificial, usémoslo para lo que es, no la pasemos para que nos revise cosas, nos revise redacción, para eso hay un Word tiene esa posibilidad, y recordemos que nosotros le calificamos el producto, no le calificamos ni la intención ni calificamos la persona, calificamos el producto, tengamos eso en cuenta para los trabajos que vienen. ¿Listo? Si hay alguna duda o alguna inquietud frente a esto muy particular, escríbanle por favor a su tutor o a sus tutoras, pidiendo la claridad si la necesitan. Me pueden escribir a mí también y con el mayor gusto nosotros les colaboramos. Bueno, ya con esto listo, vamos a la segunda parte, que es el centro de nuestra web, que van a estar con nosotros la profe Lisset y la profe Yesenia. Vamos a hablar sobre el RAC 2, que es ética profesional y psicología, y más específicamente vamos a hablar de deontología. Aquí hago la distinción. Cuando hablamos de ética profesional, estamos hablando de esos criterios, de esos valores que debe tener cualquier profesional para poderse desempeñar muy bien en su trabajo, cualquier profesional. Un psicólogo, una psicóloga, obviamente debe seguir esos criterios, esos valores, esos principios para desempeñarse como excelente profesional, principios y valores que comparte con otros profesionales. Eso es ética profesional. Cuando hablamos de deontología, nos estamos yendo a la normativa específica en una profesión. Entonces, hoy, en este momentico, vamos a hablar de deontología, la normativa que debe seguir un profesional en psicología para, desde la ética, obviamente, desde los principios y valores para el psicólogo, para que ejerza su profesión de la mejor manera posible. Y para ello nos vamos a referir a la ley 1090. Entonces, les pido que estén muy atentos, muy atentas a las reflexiones que vamos a hacer, a los ejemplos que vamos a tocar. Y de una vez, y al final lo voy a decir de manera un poco más explícita, queremos invitarlos de una vez a una extensión de esta web conferencia de ontología que la hemos convertido en CIPAS. Entonces, vamos a hacer 3 sesiones de CIPAS donde vamos a trabajar en cada sesión cada una de las doctrinas del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hoy trabajamos la ley 1090, la otra semana vamos a trabajar la doctrina 1, la siguiente la doctrina 2 y la siguiente la doctrina 3, buscando que les sirva fundamentalmente para dos cosas. La primera, para la vida, que es lo más importante. Ustedes como futuros psicólogos, psicólogas, conocer la ley 1090, saber qué dice, qué se puede, qué no se puede, que conozcan las doctrinas, las 3 doctrinas, para cuando en el ejercicio de su profesión las tengan que aplicar. Y lo segundo, porque la tarea de la fase 3 tiene que ver también con las doctrinas, entonces ahí nos vamos ayudando con eso. Entonces, con base en esto que he explicado, le damos entonces la palabra a la profe Yesenia y a la profe Lisette. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Como dijo nuestro director de curso, mi nombre es Yesenia Córdoba Rentería, soy docente de la zona occidente y pertenezco al CICTURBO. Espero que todos y todas prestemos mucha atención a nuestra web. Eh, para dar inicio al tema, quiero que hagamos un reconocimiento de saberes, por lo que en el chat voy a estar compartiendo un enlace para que todos y todas se conecten y den respuesta a algunas preguntas. Entonces, ya les comparto en el chat.
Ahí les compartí el chat. Voy a compartir pantalla. Ajá. Director, si puedes ingresar a la pantalla. No. ¿Compartes tú o la comparto yo? Estoy aquí buscando la opción para compartir. Tienes rol de coanfitriona, entonces tendrías que tener la posibilidad. Allá. Y también estudiante les comparto el código para que tengan pues acceso. Han podido ingresar. ¿Listo? ¿Han podido ingresar? Aquí está la primera pregunta que Sí, dice. señora. Listo. La primera pregunta dice, ¿conoce la normatividad que regula la praxis del psicólogo en Colombia? La idea es que vamos respondiendo. ¿Cuál es esa normatividad que regula la praxis en Colombia? Gracias, Mónica. Mónica ya está. La idea es cómo responder. ¿Cuál es esa praxis que regula la normatividad del psicólogo? Tenemos 6 personas, el profe Daniel, la estudiante Natalia, Jamie, Mónica, Paola y Norlis. Los demás como que no han podido. Listo, Paola ya escribió la ley 1090, claro que sí. ¿Qué más? Vamos avanzando a la segunda pregunta. Dice, ¿ha estudiado las faltas que se originan de la violación de los derechos de los usuarios de psicología? Mónica dice que sí. ¿Qué más? Jorge dice que no, Jamie dice que sí, muy bien. Y la tercera pregunta nos dice, esperemos que cargue, ¿cuáles son las sanciones estipuladas por la normatividad que regula la psicología en Colombia? La idea es que vamos dando respuesta, porque dentro de nuestra web vamos a darles respuesta a ustedes de manera pues, asertiva frente a esos conocimientos que tienen y los que no lo tienen también. Vamos a dar ahí que unos 5 minutitos mientras ustedes van respondiendo. Pues Yesenia puede dejar el Padlet en la última pregunta porque a nosotros también nos cambia acá la... Ah, ok. Muchas gracias, profe. Sí, excelente. Suspensión de la deuda profesional, retiro de permiso para laborar, suspensión de la licencia. Muy bien. Veo que han leído mucho. Ya no los podemos asustar, profe Yesenia, ya lo Ya, saben ya. todo. Sí, es cierto, ya saben todo. Han leído muy bien. Excelente. Vamos a darle un minutico más, porque si me salgo, pues a ustedes no les funciona. La idea es que participen todos los 12 que están conectados. Rubén, Angie Xiomara, Norlis,
Listo. Bueno, vamos a arrancar entonces ya a explicar la temática. Apreciado director, voy a dejar de compartir pantalla para que usted proceda nuevamente a compartir la pantalla donde están nuestras diapositivas. Ah, sí, Angie, es del celular. No, pues no, sí. Se va a dificultar cargarte. Pero puedes participar por aquí, por el chat de la web. Adelante, apreciado director. Bueno, apreciados estudiantes, como les había dicho, muchísimas gracias pues a cada uno por sus respuestas. Ahora bien, andando un poco en lo que ustedes refieren, la ley 1090 de 2006 es la norma que regula el ejercicio de la psicología en Colombia. Esta fue promulgada el 6 de septiembre del 2006 y estableció las disposiciones para el ejercicio de la profesión, así como los requisitos para obtener la tarjeta profesional y poder ejercer de manera legal en el territorio colombiano. Esta ley también creó el Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSI, el cual pues es una entidad gremial, científica, académica y ética que responde a los profesionales en psicología a nivel nacional. También promueve el desarrollo profesional, defiende los intereses del gremio y protege a los usuarios frente a las posibles malas prácticas que llegan a tener los psicólogos. Entonces vemos que en el artículo primero, la ley 1090 del 2006 establece que el objeto pues, de la ley es regular el ejercicio de la profesión en psicología. A través de este artículo se declara que la ley tiene como propósito normar los aspectos relacionados con la formación, el ejercicio profesional y el desarrollo de la psicología, asegurando que todos los psicólogos y psicólogas cumplan con las competencias y estándares éticos necesarios para su práctica en el país. Es decir, que este artículo señala que la ley tiene como fin garantizar que el ejercicio de la psicología esté regido por los principios. ¿Cuáles son esos principios éticos? Son esos valores y normas que orientan la conducta profesional del psicólogo para asegurarse de que este ejercicio sea responsable, respetuoso y comprometido con el bienestar de las personas. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Entonces encontramos el respeto por la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, ¿cómo respeto yo la dignidad humana? Entonces, es reconocer y valorar la individualidad, la autonomía y los derechos de cada persona. Evitar cualquier tipo de discriminación. Encontramos también lo que es la responsabilidad, entonces asumir las consecuencias de los actos profesionales, cumplir con los compromisos adquiridos por los usuarios, colegas e instituciones. La confidencialidad, proteger la información privada obtenida en el ejercicio profesional, cada vez que nos llegue pues un paciente. La integridad, actuar con honestidad, transparencia y coherencia, no manipular, no engañar, ni usar el conocimiento psicológico de manera inadecuada. Justicia y equidad. Debemos brindar servicios sin favoritismo o sesgos. Tratar a todos los usuarios con dignidad y con respeto. Tener competencia, es decir, que nosotros debemos ejercer solo dentro de los límites de nuestra formación y nuestra experiencia. No que vamos a llegar a inventar simplemente porque tenemos el cartón de psicólogo y en ocasiones no manejamos X o Y tema y lo vamos a asumir. Si yo no tengo las capacidades para realizarlo, pues no lo hago. Buscamos un psicólogo que sea competente frente a esa temática para que ésta a su vez la pueda desarrollar. Estar constante actualización, es decir, debemos estar capacitándonos todo el tiempo. El Colegio Colombiano de Psicólogos, lo que estamos pensando como afiliados, nos manda todo el tiempo la información de que hay dichas capacitaciones, congresos y demás, para que podamos participar. Estemos pues siempre a la vanguardia y actualizados. Relación profesional adecuada.
Eso nos invita a que tenemos que mantener relaciones claras y saludables con los usuarios y evitar vínculos afectivos, sexuales o económicos que comprometan la objetividad profesional. Si me llega un paciente, pues yo no me voy a enamorar de ese paciente. ¿Por qué? Porque ya no voy a ser una persona objetiva a la hora de darle un diagnóstico al paciente. ¿Qué es la deontología? La deontología es la rama de la ética que se centra en el estudio de los deberes y las normas éticas que rigen una profesión. En ese caso, psicología, la deontología establece las normas sobre temas como la confidencialidad, el respeto por la dignidad, la autonomía de los pacientes, la integridad, la responsabilidad y la competencia profesional. Las normas son cruciales para ejercer confianza y proteger tanto a los usuarios como la integridad de la profesión. En el caso de la ley 1090, el Código Ontológico y Bioético de los psicólogos establece pautas éticas que los profesionales debemos seguir. Entonces está la confidencialidad, el consentimiento informado, la competencia profesional, la responsabilidad y la integridad. Estos principios deontológicos guían a los psicólogos para tomar decisiones éticas en su práctica y asegurar un trato profesional y humano a los pacientes. ¿Qué es la bioética? La bioética es el campo de estudio que analiza y regula las cuestiones éticas surgidas de los avances en biología, medicina y las ciencias de la vida. Se centran entonces en todos esos dilemas morales que se presentan en la práctica clínica, la investigación científica y la interacción humana con los sistemas biológicos, promoviendo una actuación respetuosa y responsable hacia la vida humana, los animales, el medio ambiente. Un ejemplo de esto es que la bioética interviene en decisiones sobre el uso de las células madres, la manipulación genética, los trasplantes de órganos, la eutanasia, que muchas veces escuchamos las noticias, la reproducción asistida o la investigación con seres humanos. En cada caso, busca equilibrar el avance científico con el respeto a los valores humanos y los derechos fundamentales. La bioética aborda temas como lo que es la autonomía, la beneficencia y la justicia. Entonces, cuando hablamos de autonomía, hablamos de ese respeto a la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas, autónomas sobre su propia vida y el tratamiento médico que va a llevar el paciente. La beneficencia, entonces, como la obligación de actuar en beneficio del paciente o sujeto de estudio, promoviendo su bienestar y reduciendo pues los riesgos que llega a tener. La no maleficencia es el compromiso de no causar daño o intencionado y de minimizar el sufrimiento tanto en la práctica médica como en la investigación. Y la justicia es equidad en la distribución de recursos y el acceso a los servicios de salud, así como el trato justo, sin discriminar a ningún individuo. Vemos que en la psicología estos principios bioéticos son esenciales para guiar la intervención y la relación profesional con los pacientes. Adelante, profesor director. ¿Cuáles son esas faltas que os originan de la violación de los derechos de los usuarios en psicología? Entonces, la ley 1090 del 2006 en Colombia, que regula la ética y la ontología en la psicología, contempla una serie de faltas en este sentido. Encontramos lo que es la falta de confidencialidad. Como yo les he dicho anteriormente, la confidencialidad es un principio básico en la práctica de la psicología. Cuando un psicólogo divulga información privada del usuario sin su consentimiento, excepto en situaciones en las que está en riesgo la vida del usuario de tercero, está incurriendo en una violación grave de los derechos. La confidencialidad crea un ambiente seguro para que el usuario exprese sus problemas sin temor o juicio o repercusiones. Entonces, como psicólogos tenemos la obligación de guardar silencio, ¿cierto? De no divulgar
lo que el paciente nos esté contando. Otra falta es la falta de consentimiento informado. En ocasiones llega un paciente y no les hacemos firmar el consentimiento informado. ¿Qué es eso del consentimiento informado? El consentimiento informado implica que el usuario debe estar plenamente consciente de los procedimientos que se le van a realizar. Si un psicólogo no le explica claramente al usuario en qué consiste la intervención o no, o tiene su autorización para realizarla, comete una falta, ya que vulnera la autonomía del usuario y su derecho a decidir. La discriminación. Cualquier trato diferenciado o prejuicioso basado en características personales como son la raza, el género, la orientación sexual, la religión, la situación socioeconómica o discapacidad constituye una falta de discriminación. El psicólogo siempre debe actuar de manera imparcial y respetuosa, sin permitir que sus creencias o sesgos personales interfieran en su trato profesional, ya que la discriminación iría pues en contra de la ética y los principios de justicia y equidad en la profesión. Otra falta sería la falta de competencia profesional. Cuando hablamos de la falta de competencia profesional, hacemos énfasis en que se refiere a la prestación de servicios psicológicos sin la formación, experiencia o habilidades adecuadas. Un psicólogo debe abstenerse de intervenir en áreas que desconoce o para las cuales no está capacitado. Por eso yo les decía, tenemos que estar siempre en constantes capacitaciones para poder abordar temas, de que consigamos un empleo. Ay, yo soy psicóloga, pero es que yo no manejo eso, pero al final yo necesito ese empleo. Entonces, ¿yo qué hago? Asumamos. Entonces ingreso a ChatGPT para que ChatGPT me ayude a cómo yo oriento a ese paciente. Grave, ¿cierto? Qué grave. Explotación. La explotación en el ámbito del psicólogo se manifiesta cuando el profesional se aprovecha de su relación con el usuario para obtener beneficios personales, financieros o de otra índole. Un ejemplo de explotación incluye aceptar regalos costosos, iniciar relaciones personales o románticas con el usuario o cobrar honorarios excesivos. La relación entre el psicólogo y el usuario debe basarse en el respeto y la profesión, evitando cualquier tipo de abuso de poder o de confianza. Cuando ya usted está teniendo un paciente que le parece muy guapo o muy guapa, pues se hace el otro psicólogo. ¿Por qué? Porque ya usted es una persona objetiva, ya usted la está mirando de forma distinta, una forma diferente. ¿Listo? Cada una de estas faltas es sancionable y tiene consecuencias disciplinarias, ya que compromete la ética de la profesión y vulnera los derechos de los usuarios. Adelante, apreciado director, vamos a ver el video. Porque no nos sentimos cómodos o cómodas. Por ejemplo, en mi caso, no suelo coger pacientes que hayan cometido violaciones. No puedo sentir un buen feeling y por lo tanto me permito el lujo de decir que no quiero hacer terapia. Joder, me caes súper bien y me encanta. Cada vez que vengo me siento tan bien. Es que podíamos quedar a tomar una cerveza o algo, ¿no? Porque ya somos casi amigas, ¿no? El psicólogo o la psicóloga no es un amigo. Es un profesional que lo que hace es empatizar, intentar meterse en tu piel, evaluar todo lo que puede, desde eso, desde el amor, desde el querer, desde el respeto. Necesita estar separado o separada de ti afectivamente porque si no se daña la relación e incluso la evaluación, dejan de ser objetivos. Por lo tanto, trascender de lo profesional a lo personal es un paso que no debería darse, porque no va a ayudar a la intervención. Por cierto, he escuchado en alguna ocasión que el psicólogo o la psicóloga mantiene una relación afectiva, incluso sexual, con su paciente. Esto desde luego que sale de toda ética y profesionalidad. Anda que no hay profesionales que te pueden ayudar en el ámbito profesional o tuyo personal y por otra parte pues tú puedes hacer lo que quieras en tu vida privada.
Las condiciones de terapia tienen que ser de igualdad, por lo tanto no puede haber una relación más allá que entorpezca la intervención. La psicología, al tratar directamente con una persona y al ser una ciencia social y humana, no solo necesita de un código deontológico que la misma profesión ponga encima de la mesa, sino que también es necesario que el profesional o la profesional tengan un código ético frente a su paciente. El término ética subraya el compromiso personal moral que todos los profesionales tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir en el ejercicio de nuestra profesión y en cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones. Debe primar un comportamiento acorde a los códigos legales y a los códigos de comportamiento que tienen todas las profesiones y por supuesto la de psicología. Pero hay a veces que existen situaciones en las que no existe una norma clara o que entran en contradicción dos normas. ¿Qué debemos hacer? Pues los propios psicólogos y psicólogas profesionales debemos entrar en una fase de deliberación, ver cuál es nuestra ética, qué principios morales tenemos y desde ahí tomar decisiones. Vamos a ver algunos principios básicos que rigen el comportamiento ético. El respeto a la dignidad de las personas. Efectivamente, el profesional de la psicología siempre debe un respeto a su paciente, por muchas cosas que haya hecho este. Efectivamente, nunca la psicóloga o el psicólogo tenemos derecho a tratar mal a la persona. Cuidado responsable. El profesional de la psicología debe mostrar preocupación por su paciente. Además debe evitar efectos negativos no solo en él o ella, sino también en su familia y en la comunidad. Por ejemplo, si viene una persona y tú le has diagnosticado algo, es importante que te preocupes por cómo eso va a caer en toda la familia y en toda la comunidad, incluso tener en cuenta la cultura de esa comunidad. Integridad en las relaciones. Los psicólogos y psicólogas debemos ser honestos, sinceros, debemos ser abiertos, intentando maximizar la objetividad y minimizar todos los prejuicios. Tenemos que huir de esos intereses que pudieran haber en alguna de las relaciones. Desde luego, y desde mi punto de vista, muchas veces esa honestidad va a hacer que nos acerquemos demasiado al paciente, incluso nos emocionemos en las cosas que nos cuenten. Pero nunca hay que olvidar dónde estamos y cuál es nuestro papel. Responsabilidad hacia la sociedad. El psicólogo o la psicóloga son ciudadanos igualmente, por lo tanto deben implicarse en la responsabilidad que tienen en la sociedad en la que viven. Por ejemplo, tienen que ser críticos o críticas con ciertas normas y deben enseñarle al individuo a veces a evaluar dichas normas. Nuestra profesión es muy importante para nosotros los psicólogos y velamos para que sea seria y responsable. La visión general de la psicología es la responsabilidad de todos nosotros los profesionales y luchamos cada día por su integridad. Y para finalizar, una frase de Margaret Floyd Washburn, la primera mujer en recibir un título en psicología. Nada en el mundo es tan convincente para las emociones como la mente de otro ser humano. Recordad, nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal. Bueno, pues es estudiante. Entonces, como nos dijo en el video aquí nuestra psicóloga, la ética en psicología es el conjunto de principios, normas y valores que guían la práctica profesional. Entonces, el objetivo es proteger el bienestar, la dignidad y los derechos de nuestros pacientes. Bueno, ¿cuáles son las sanciones estipuladas por la normatividad que regulan la psicología en Colombia? Entonces, la ley 1090 del 2006 en Colombia establece un régimen disciplinario para los psicólogos que infrinjan las normas éticas y deontológicas. Las sanciones pueden variar según la gravedad de las faltas y el daño causado a los usuarios o la integridad de la profesión. Estas sanciones son aplicadas por el Colegio Colombiano de Psicólogos, COLPSI, que es la entidad pues encargada de regular y supervisar el ejercicio de la psicología en el país.
Encontramos la amonestación verbal o escrita, que se aplica en casos de faltas leves y consiste en un llamado a atención formal, ya sea verbal o por escrito, para que el psicólogo tome medidas correctivas en su conducta profesional. Esta sanción generalmente no implica restricciones adicionales para el ejercicio de la profesión. Encontramos la multa. En algunas situaciones el psicólogo puede ser sancionado con una multa económica. El monto varía según la gravedad de la falta y puede implicar una carga económica significativa. La suspensión de la tarjeta profesional, que muchos escribieron en el Padlet. En estos casos, las faltas graves, el psicólogo puede recibir una suspensión temporal de su tarjeta profesional, lo que implica una prohibición de ejercer durante un periodo determinado. La suspensión puede durar desde algunos meses hasta varios años, dependiendo de la severidad, pues, de estas faltas que haya cometido. Otro, la cancelación definitiva de la tarjeta profesional. Para las faltas extremadamente graves, especialmente aquellas que comprometan seriamente la ética y afecten gravemente a los usuarios, el Colegio Colombiano de Psicólogos puede optar por cancelar definitivamente la tarjeta profesional de psicólogo. Esto implica inhabilidad al profesional de por vida para ejercer la psicología en Colombia. Y la inhabilidad temporal o permanente, además de la suspensión o cancelación de la tarjeta profesional, el psicólogo podría recibir una sanción de inhabilidad, es decir, la prohibición temporal o permanente de ejercer la profesión o de ocupar cargos relacionados con la psicología en instituciones oficiales o privadas. Entonces, muchísimas gracias. Voy a darle paso aquí a la profe Lice. Listo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya como me presentaron, Lizeth Vargas, estoy en el SEAD Florencia. Espero que por aquí haya estudiantes míos para que le pongan rostro detrás de esos mensajes. Bueno, entonces resulta que es fundamental conocer también los requisitos, no solo para quienes deseamos ejercer esta hermosa profesión, sino también para ustedes que están estudiando psicología. Con estos requisitos, básicamente, pues aseguramos que la práctica de la psicología en Colombia esté alineado con los estándares éticos y profesionales. Primero que todo, es importante, es indispensable, imparitable, contar con un título universitario de psicología. Este pues debe estar otorgado por una institución de educación superior que esté debidamente reconocida en nuestro país, en Colombia. Este es el primer paso para asegurar que los futuros profesionales tengamos conocimiento teórico, práctico, necesario, el competente para que nos logremos desempeñar en nuestros campos de acción. Y este programa de psicología debe estar avalado por el Ministerio de Educación Superior, de Educación Nacional. ¿Y cómo pasa esto? Pues a través del Sistema Nacional de Información y Educación Superior, SINES. Ahí debe estar registrada la institución que brinda y que está avalada para ofrecer el programa de psicología. En segundo lugar, entonces debemos contar con la tarjeta profesional. Si como psicólogos no contamos con este carnet, con esta tarjeta profesional, pues no podemos ejercer. La institución que expide esta tarjeta profesional es el Colegio Colombiano de Psicólogos o el COLSI. El propósito de esto es básicamente certificar que los profesionales en psicología estamos habilitados para ejercer profesionalmente nuestra profesión. Y esta tarjeta profesional pues también regula la profesión, cuántos psicólogos tiene el territorio y que cumplamos con las normas éticas de nuestra profesión. Debemos también mantenernos actualizados todo el tiempo. Nuestra
rama de la psicología, por donde nos queramos ir, está en constante cambio. La psicología es una profesión relativamente nueva, ¿verdad? Comparada con otras profesiones base, em, que está creciendo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces analizamos el comportamiento humano y este cambia de acuerdo a la cultura y a los avances tecnológicos y culturales de la sociedad. Por eso es importante que nos estemos capacitando continuamente. Por eso siempre les estamos recomendando que participemos en cursos, en diplomados, en seminarios, en congresos. Aquí hago la cuña del Congreso de Psicología que se va a celebrar el otro mes en la ciudad de Cali. Profe Yesenia, me confirma, por favor, creo que es 13 y 14 de noviembre. Sí, Entonces, señora. para que ustedes también lo tengan en cuenta, que todos estos escenarios hacen parte de la cualificación continua que debemos tener. Y por último, también pues es importante que nos adheramos, que hagamos parte de nosotros el código deontológico y bioético de los psicólogos. Este código, pues como ya lo hemos mencionado anteriormente, establece normas y principios que regulan nuestra práctica profesional. Siguiente, por favor, profe. Bueno, entonces, ¿quiénes están habilitados para obtener un título o una tarjeta profesional de psicología en Colombia? Esta información es importante porque pues establece las condiciones necesarias para que el ejercicio de la psicología en nuestro país asegure que los profesionales cumplamos con todos los estándares de calidad y competencia. Primero que todo, pueden obtener la tarjeta profesional quienes se gradúan de instituciones de educación superior legalmente constituidas en Colombia, como lo dije anteriormente. Estas instituciones pues deben estar aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional y pues ya lo mencioné, que deben estar registradas ante el ministerio. Esto pues básicamente va a garantizar que el profesional haya recibido una formación adecuada y que cumpla con los estándares de psicología en el país. Por eso muchas veces, así yo sea psicóloga aquí en Colombia, pues es en Colombia, ¿sí? Algunas veces no nos convalidan los títulos en otros países a no ser que haya un convenio, pero si usted es psicólogo aquí en Colombia es porque la institución está garantizando que puede ejercer aquí en el territorio colombiano. Mm, y de esto surge un poco de lo que voy a hablar, y es que hay otras personas que pueden acceder a los títulos profesionales en psicología, y son esas personas que se titulan en el extranjero, pero con instituciones que tienen convenio aquí en Colombia. Esto facilita que los extranjeros pues cumplan con algunos criterios de validez para ejercer aquí en territorio colombiano. Otro caso es de quienes obtienen su título en el extranjero, pero no en una institución con convenio. Y aquí es cuando deben pasar por un proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional. Este proceso pues va a verificar que el programa extranjero cumpla con los estándares académicos colombianos. Y solo después de esto vamos a lograr obtener la tarjeta profesional para poder ejercer psicología aquí en Colombia. Y por otro lado están los psicólogos extranjeros que no tienen tarjeta profesional, pero que pueden trabajar temporalmente aquí en territorio colombiano. Y en este caso hay dos escenarios. El primero es el extranjero que está de tránsito aquí en Colombia, que realiza actividades relacionadas con su especialidad por un periodo hasta de 6 meses, que lo pueden prorrogar, pero inicialmente es por 6 meses. Y el otro escenario es cuando el profesional es contratado directamente por una institución colombiana y pues ejerce únicamente para esa institución que fue contratada. En ambos casos, estas personas solo pueden ejercer en esos espacios específicos por los cuales han sido requeridos. No pueden actuar en otros escenarios. Siguiente, por favor.
Bueno, frente a la normativa colombiana existen parámetros pues, claros, establecidos, para evitar que personas sin la debida formación o autorización ejerzan esta profesión. El primer grupo son las personas que no ostentan la calidad de psicólogos. Y aquí se refiere a estas personas que no tienen formación universitaria, no tienen título de psicólogo y ejercen esta profesión eh, implicando, generando riesgos para la salud mental de la comunidad en la cual se encuentran. Otro grupo que incluye a estas personas que aunque sin título profesional no cuentan con la autorización oficial, tiene que ver con la institución. Estas que perdieron el registro profesional, la que expide el Ministerio de Educación. Y aún así siguen graduando profesionales en psicología, pero sin un sustento legal que les permita a estos nuevos psicólogos ejercer dentro del territorio. Y también encontramos a quienes se anuncian, a quienes se presentan como psicólogos sin reunir los requisitos necesarios. Incluso cuando usan títulos o denominaciones que pueden confundir al público. Y aquí me encuentro en las redes sociales, porque sí, yo también uso, los profesores también perdemos el tiempo en Instagram, en TikTok y esas plataformas. Y me encuentro todo el tiempo con profesionales que dudo que sean profesionales de la salud mental, ¿sí? Pero no se refieren si son unos psicólogos. Y siempre queda como la duda, como la incertidumbre. Entonces, eso pues también acarrea unas sanciones ilegales del ejercicio de psicólogos. Siguiente, profe, por favor. Bueno, frente a los derechos de los psicólogos, aquí es importante indicar que estos no solo garantizan el bienestar de nosotros, los profesionales de psicología, sino que también contribuyen a la calidad del servicio que estamos brindando a la comunidad. El primer derecho que quiero destacar es el derecho a ser respetado y reconocido como profesionales científicos, ¿sí? Los psicólogos, al igual que cualquier otro profesional de la salud, tenemos la responsabilidad de aplicar nuestros conocimientos, nuestras habilidades para el bienestar de las personas. Y este reconocimiento es esencial para que se valore nuestra formación académica, para que se valore nuestra experiencia laboral en cualquiera de los campos que estemos desempeñando. El segundo derecho es recibir protección de nuestros empleadores. Esto incluye condiciones laborales justas y seguras, que tengan un respaldo en la defensa de nuestra labor. Los empleadores deben garantizar que el ambiente en el cual estamos pues nos proteja de cualquier tipo de acoso, de abuso o de inseguridad. Otro derecho es que tenemos derecho a ejercer la profesión dentro de los marcos de ética establecidos. Entonces, pues estamos obligados a seguir los códigos de ética que guían nuestra práctica profesional y tenemos derecho a trabajar en ambientes que respeten estos derechos. ¿Bien? Otro derecho importante es proponer innovaciones al sistema de seguridad social en salud. Nosotros como profesionales en psicología, nuestra formación nos permite, tenemos la capacidad y el deber de contribuir constantemente, todo el tiempo, a mejorar políticas y programas de salud mental.
Y aquí tiene mucho que ver las líneas de investigación en las cuales podamos aportar, podamos trabajar, porque solo así vamos a conseguir que el sistema de salud mental en nuestro territorio, en nuestra Colombia, pues cada vez sea un poquito mejor. Y finalmente, los psicólogos tenemos derecho a contar con el recurso humano, tecnológico y todos los insumos necesarios para que nos logremos desempeñar adecuadamente. Esto básicamente significa que debemos tener acceso a todas las herramientas necesarias para que podamos hacer nuestro trabajo efectivamente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay unos deberes y obligaciones, ¿cierto? Entonces, el primero tiene relación con que debemos guardar reserva, ¿sí? Como psicólogos estamos obligados a proteger la identidad y la información de nuestros consultantes o de la comunidad en la cual estemos pues laborando. No, básicamente es no decir el nombre, ¿sí? No decir que Juan, Pedro, Rosa tienen XY diagnóstico, sino no revelar información importante, ¿sí? La edad, el barrio, información que logre eh, em, poner en evidencia a nuestros consultantes. Tenemos también que responsabilizarnos de la información que revelan las personas que están a cargo nuestro, ¿sí? Esto tiene que ver con que nosotros supervisamos la labor de personas que están en formación. Si ellos se equivocan, la responsabilidad recae sobre nosotros. Por eso todo el tiempo, y ustedes que de pronto ya están en los últimos semestres de psicología haciendo prácticas en escenario 1 y 2, cualquier decisión ustedes deben consultarla con su monitor, en el caso extremo con su tutor, porque son ellos quienes están representando su labor, su práctica profesional con la tarjeta profesional de ellos. Entonces, por eso ustedes deben estar reportando todo el tiempo sus decisiones. Mientras son profesionales, apenas sean profesionales, ustedes acarrean solitos con todo lo que quieran. También debemos llevar registro de las historias clínicas y todos los documentos necesarios que usemos en nuestro ejercicio profesional. Em, Todas las atenciones psicológicas deben estar documentadas de forma clara, organizada y en forma cronológica. Esto aplica no solo para las historias clínicas, sino cuando hacemos intervención psicosocial. En la intervención psicosocial, entonces, el planeador, el registro, la evidencia, el informe, los resultados obtenidos de ese proceso de intervención. Todo debe estar documentado. También debemos tener cerrado ese archivo donde guardamos esa información. Los expedientes deben estar almacenados de forma física cuando la institución así lo requiere o de forma digital con los estándares que requiera la institución o que nosotros como profesionales de psicología, si trabajamos de forma particular, pues consideremos importantes, ¿sí? Con códigos, con claves, todo lo que consideremos necesario para que sean documentos confidenciales. Debemos llevar registro por escrito, ¿sí? No es suficiente nuestra memoria y decir que yo hice el taller, yo lo apliqué y solo yo sé lo que vi y lo que no vi en mis talleres. Solo yo sé lo que vi y lo que no vi y el diagnóstico que le doy a mis pacientes o a mis consultantes. Todo debe estar por escrito. Esto pues es un respaldo para nosotros. Así verificamos el cumplimiento de las normas éticas, damos, sentamos nuestras bases técnicas de por qué estamos haciendo o no X proceso terapéutico o X
taller psicosocial. Debemos guardar el secreto profesional. Yo creo que esto lo sabemos al derecho y al revés. No divulgar, no romper el secreto profesional con nuestros consultantes. Esto es sagrado en nuestra profesión, aunque se puede romper en ocasiones excepcionales, ¿sí? Cuando está en riesgo la vida, cuando hay una situación de abuso o cuando hay una orden judicial que amerita que rompamos nuestro secreto profesional. Es deber también nuestro cumplir con las normas relacionadas en cada uno de nuestros campos de acción. Esto implica que nos debemos ajustar a los marcos legales, éticos y académicos de acuerdo a la institución o en el campo en el cual estamos. Debemos respetar las normas éticas y esto básicamente es ser coherente con los principios, ¿sí? Los que ya hemos venido abordando en las fases anteriores. Autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, ¿sí? Estos son los principios que nos rigen en nuestro actuar profesional y en todo momento, porque somos psicólogos, pues, la mayor parte del tiempo. Listo, profe Yesenia, entonces aquí comenzamos con los casos. El profe no los lee. Bien, listo. Entonces, el primer caso es un caso sobre acoso laboral. Y dice, una psicóloga de una clínica privada atiende a una joven de 19 años que fue remitida por su empresa tras presentar síntomas de ansiedad. Durante la sesión, la joven revela que su ansiedad se debe a una situación de acoso por parte de su supervisor directo. La empresa, al enterarse de que ya fue atendida, solicita a la psicóloga un informe detallado de la consulta para tomar medidas al respecto. La psicóloga duda sobre qué información puede compartir y teme perder el contrato con la empresa si no entrega el informe completo. Bueno, para dar respuesta pues al caso que nos está planteando aquí la profe, dice, bueno, este caso plantea un dilema ético relacionado con la confidencialidad en el ejercicio de la psicología, especialmente en contextos laborales. Entonces, la psicóloga no debe entregar un informe detallado de la consulta sin el consentimiento informado y explícito de la paciente, ¿cierto? La confidencialidad, entonces vemos que es un principio fundamental de la práctica profesional en psicología y solo puede ser limitada en casos excepcionales. Por ejemplo, cuando es riesgo inminente para la vida de la persona o tercero. Entonces, en este caso vemos que la paciente es mayor de edad, tiene derecho a la confidencialidad sobre lo hablado en la sesión, aunque la empresa solicitó pues como la consulta y la remitió, la psicóloga responde éticamente a la paciente y no a la empresa. La joven consciente puede elaborar un informe breve y objetivo, sin detalles, aspectos íntimos y siempre respetando su decisión. Esa es la respuesta apreciada, Lice. Gracias, profe. El siguiente caso, quisiera de pronto si hay algún estudiante así como activo, siguiéndonos al pie de la letra todo lo que hemos hablado, quisiera de pronto leer el siguiente caso. Claro que sí, mi profe. Buenas tardes para Buenas tardes. todos. Caso 2, estudiante de psicología y la IA. ¿Sí? ¿Está correcto?
María Fernanda es estudiante de 10º semestre de psicología, está realizando su práctica profesional en contexto de salud mental. Su supervisora, la psicóloga clínica, le ha encargado redactar los informes psicológicos de los pacientes bajo su observación, basándose en entrevistas, pruebas y observaciones directas. María Fernanda, abrumada por el volumen del trabajo, descubre una herramienta de inteligencia artificial que redacta textos técnicos con un nivel de precisión impresionante. Decide usarla para ahorrar tiempo. Alimenta el sistema con los resultados de las pruebas psicológicas, transcripciones de entrevistas y notas clínicas. En minutos obtiene informes completos, redactados con un lenguaje profesional impecable. Al principio todo parece ir bien, sin embargo, pronto comienzan a aparecer problemas. Un paciente solicita copia de su informe y nota descripciones que no corresponden exactamente a su caso. La IA, sin contexto clínico ni ética, incluyó términos diagnósticos que la estudiante nunca discutió con la supervisora. Además, la información sensible fue subida a una plataforma que no garantiza la confidencialidad de los datos. La psicóloga, al enterarse, le recuerda a María Fernanda que la responsabilidad ética y legal de cada informe recae sobre la psicóloga o, en este caso, la futura psicóloga. María justifica diciendo que solo usó la herramienta como apoyo. Listo, muchas gracias. Entonces, quisiera de pronto que otra persona nos diga, ya conocemos cuáles son los principios, los principios éticos, ¿sí? Los fundamentales, los 4 que hemos venido hablando en la fase anterior. ¿Cuáles principios están comprometidos con este caso? Alguien, por favor, que quiera participar. Profe, ¿puedo dar Qué pena, era la que estaba leyendo. Mi nombre es Adiela Maya. Hágale. Considero que estamos hablando de la beneficencia y la no maleficencia, que serían 2. No sé si estoy mal, me corrigen si estoy bien o si estoy mal. En cuanto a haber subido al tema de la IA, considero pues que fue un error, pero también considero que va de la mano con el profesional que está recargando o apoyándose en la estudiante. Digamos que ahí su rol profesional queda un poco debilitado. Desde mi percepción, estoy haciendo prácticas en una empresa organizacional 472 y siempre los profesionales están muy de la mano con los estudiantes, no, pues siempre con todo el apoyo, pero pues ciertos datos son sensibles como para los estudiantes. Entonces, consideraría que ahí se rompió el código de ética de la estudiante porque actuó mal, pero de la profesional por haber dejado como toda la recarga y no estaba supervisando. Listo, muchas gracias. Es muy valioso. Le iba a dar la palabra a alguien, pero bajó la mano. Listo. Entonces, beneficencia y no maleficencia, efectivamente, ya volví a levantar la mano. Galaxy A12. Sí, Galaxy. ¿Quieres aportar algo? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, mi nombre es Daniela Castro. Bueno, también haciendo un aporte al caso 2. Puedo decir de que, como dice la compañera, o sea, está afectando la profesional, lo que es las 2 primeras fases, que son la beneficencia y la La no maleficencia. no maleficencia, porque o sea, su trabajo lo está poniendo, o sea, lo está colocando a la
estudiante, cosa que no debe hacer porque como profesional está incurriendo en una falta grave éticamente, ya que los conocimientos de ella son más grandes o tiene más conocimiento que la estudiante. Entonces la estudiante por salir de pronto o dar una buena impresión de su diagnóstico hace esa equivocación también de utilizar una IA para dar un diagnóstico a una persona, cosa que no se debe hacer porque como dice el caso, o sea, las IA no son un no son como muy confiables porque pueden filtrarse información personal, información del caso en sí a otras, puede ser a plataformas virtuales, porque todo ¿Listo? eso ha pasado. Entonces están incurriendo mucho ahí. Y bueno, Vale, eso sería como mi aporte. Gracias. listo, muchas gracias. Efectivamente, beneficencia y no maleficencia, clarísimo. Em, el informe erróneo también que está entregando la IA puede afectar al paciente, ¿sí? Porque el diagnóstico le puede estar generando etiquetas equivocadas. Entonces, estamos causándole daño a nuestro paciente. Estamos incurriendo, la María Fernanda también está incurriendo en el principio de confidencialidad, porque le estamos entregando todo a la IA, entrevistas, pruebas psicológicas, y pues la IA no tiene tarjeta profesional. La IA no se hace cargo de los errores que esto pueda acarrear, sino la estudiante y la supervisora. También está involucrado el principio de autonomía. ¿Por qué? Porque la paciente, los pacientes, los consultantes de esta psicóloga, pues no autorizaron que sus datos fueran tramitados por alguna herramienta externa. Y el principio de justicia, porque el paciente básicamente está interesado en un proceso psicológico real, por eso va a buscar un psicólogo profesional en psicología. Si no, por el contrario, básicamente lo que haría es entrar a internet y tener una conversación con cualquier inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos afectados todos nuestros principios éticos. Y hay una diferencia importante. Profe, Sí, señora. quería comentar algo. Incluso de lo que su merced está diciendo, súper importantísimo, es que incluso si uno o sea, si uno le dice a la IA, me siento triste, no sé qué, ¿será que estoy en depresión? Entonces él dice, es probable, pero visita a un psicólogo, ¿sí? O sea, la misma IA le dice a uno que uno debe ir a un psicólogo profesional, no le dice, quédese Yo conmigo y yo no, lo trato. yo no lo he intentado, pero bueno, aquí ya salen cositas. No, no. Listo. Sí, no, o sea, yo se lo digo porque alguien muy cercano, entonces me dijo, porque me pidió, digamos que como que yo le hiciera la consulta y le dije, no, pues está muy tibia, todavía no puedo. Entonces ella después me dijo, porque yo le dije, yo tengo que tener tarjeta, no me he graduado, ta. Y después ella me dijo, tomándonos un café que nos encontramos, y dice, oye, Moni, imagínate que me puse a hablar con, no era el chat, sino, bueno, una cosa que me dijo, y me dijo que consultara a un profesional. Entonces, incluso ahí vemos cómo se están rompiendo todos estos lineamientos éticos, porque la inteligencia, o sea, es que es bien inteligente, ¿verdad? Y a veces uno no lo asimila. Él le dice, yo te doy esto, pero lo mejor es que tú vayas y visites a un profesional. Así Entonces, es. súper, me acordé de lo que me pasó, profe, gracias. A usted, muchas gracias. Y pues básicamente nosotros sí podemos pedirle ayuda a la guía para que nos sugiera ideas, ¿sí? Para que nos ayude a concretar algo que no hemos logrado centrar, para resumir literatura y ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? Pero no podemos delegarle funciones que son nuestras, no podemos decirle a la IA que piense o interprete o diagnostique y que asuma nuestros roles como tal. ¿Cuáles son los riesgos de usar
irresponsablemente estas herramientas de inteligencia artificial es que estas plataformas pues guardan todos los datos. Se puede inventar datos o conclusiones que parecen convincentes y parecen reales, pero pues carecen de verdad, que fue lo que pasó en este caso. ¿Sí? El caso nos dice, entregó, entregó informes impecables, pero los diagnósticos eran errores. La IA hace que todo coincida para que suene bonito, para que se vea muy bien. Por eso, cuando leemos algunos de los documentos de las tareas que ustedes entregan, yo personalmente digo, carajo, a mí, Lisette Vargas Jiménez, me cuesta escribir de esta forma y ustedes lo hacen tan excelentemente que lo dudo. Pero como es mi duda frente a lo que dice las herramientas con las que contamos, que son Turnic, la de similitud y el de la IA, pues asumo que ustedes tienen un nivel muy importante en redacción. Usar la IA también acarrea el riesgo de que nuestra profesión se desmerite, ¿sí? Cuando entregamos a estas máquinas que hagan todo lo que nosotros debemos hacer, pues básicamente nos vamos a convertir en profesionales que copiamos y pegamos, que copiamos y pegamos, y se pierde nuestra crítica, se pierde nuestro juicio de valor. Nuestra profesión pues se pierde credibilidad cuando los informes no están representando lo que nuestros pacientes y colaboradores quieren. Y pues esto básicamente va a hacer que perdamos la posición de psicólogos, que nuestra profesión pierda su estatus, ¿sí? Para que de pronto me entiendan un poquito mejor. Perdemos nuestro estatus de psicólogos, que somos muy reconocidos, ¿sí? A cualquier persona, no sé si de pronto les ha pasado, pero que se enteren que ustedes están estudiando psicología, que están hablando con un profesional de psicología, van a pensar que nosotros todo el tiempo los estamos analizando, que nosotros todo el tiempo nos estamos fijando en sus gestos, en la forma de hablar, porque nuestra profesión tiene un nivel importante que debemos mantener, que debemos mejorar todo el tiempo. Entonces, por favor, sigamos haciendo uso responsable de la IA. Es hermosa, nos facilita un montón, pero no permitamos que nos suplante, porque lo único que vamos a lograr es que perdamos credibilidad. Un último comentario de alguien que tiene la mano levantada. Señor, soy yo de nuevo, Daniela. Bueno, señor, sobre Daniela. lo que usted habla, sí, tiene mucho acierto en lo que dice, de que hoy en día con la IA hemos, eh, por parte de, pues no sé, se ha puesto uno como más flojo para estudiar. Entonces, pues, yo en mi caso, yo soy de las que, pues, investigo. O sea, yo averiguo en Google Academy, en diferentes partes de la biblioteca de la UNAF, por ejemplo. Más que todo, por ejemplo, si yo estoy leyendo, voy a hacer un ejemplo de que estoy leyendo un caso y yo veo una palabrita que de pronto no relaciono muy bien, yo sí ahí utilizo la IA, o sea, identifícame esta palabra, dame ejemplo, y entonces yo saco mis propias conclusiones, porque de nada sirve, como dice usted, coger, copiar eso y pegarlo al trabajo. No, primero que todo, nos bajan la nota, segundo, no estás aprendiendo nada. Entonces, es como que sí, es una ayuda muy grande que la ha dado la humanidad. Lo que hay que saberla utilizar para no caer en el error de que ella nos solucione todos nosotros, porque quienes están aprendiendo y quienes quieren ser buenos profesionales somos nosotros. Porque Así como es. dice la compañera, o sea, si es así, pues es que ni íbamos al médico, le preguntábamos al computador, ve, ¿qué sirve? Si tengo un dolor en la rodilla, ¿qué puedo hacer? Entonces, no es la idea, porque la idea te puede decir, no,
hazte Una cremita, un una masaje. cremita, súbate una cremita, pero no vamos allá de que no tenemos ese conocimiento de que, hey, sí, tengo el dolorcito, pero puede ser masa, puede ser algo más de un golpe o de una fractura, puede venir una fractura, etcétera, etcétera. Entonces, así igual en los casos de psicología, no podemos decirle a una IA que tiene una persona sin nosotros saber o observar bien, llevar a cabo bien ese caso, tratar con una persona, conocerla bien, sino que, o sea, voy a colocar, no, mi paciente tiene, llora mucho, se entristece mucho, entonces la IA te va a decir, pero, hey, ¿dónde está tu capacidad estudiantil? ¿Qué fue lo que aprendiste? Listo, excelente Daniela esa reflexión que nos hace y yo encantada me quedo aquí escuchándola porque me gusta mucho el acento de las personas de la costa, entonces me encanta. Yo la escucharía todo el tiempo, pero vamos a seguir con el otro caso. Muchas gracias Daniela por sus retroalimentaciones. Y nuestro último caso sobre redes sociales y psicología digital. Entonces, este caso nos dice que hay un psicólogo con muchos seguidores en una red social, para este caso, Instagram, y empieza a responder preguntas de salud mental en un live. El seguidor, uno de los seguidores cuenta que tiene ansiedad severa y le pregunta si debería dejar su medicación. El psicólogo le responde que debería buscar alternativas naturales y abandonar los fármacos que está consumiendo en este momento, porque las farmacéuticas lo único que quieren es lucrarse de que los pacientes estén todo el tiempo consumiendo y consumiendo medicamentos. ¿Qué encontramos en este caso? El psicólogo está dando principalmente una recomendación médica sin tener una valoración clínica directa, sin conocer el caso completo de esta persona. Y esto va en contra de la responsabilidad ética como profesionales en psicología. Está dando una sugerencia que es de un riesgo muy alto, eh, está ignorando también el principio de no maleficencia, de no hacer daño, porque está sugiriendo suspender un medicamento que desconocemos cuáles sean los síntomas y cuáles vayan a ser sus reacciones si suspende ese medicamento. Este psicólogo de las redes sociales no está facultado, ¿sí? Él no es médico, él es psicólogo y recordemos que los psicólogos no tenemos la capacidad, no estamos avalados para medicar, eso lo hace el psiquiatra. Entonces, este psicólogo está entrando en un campo de acción que no le corresponde. Lo otro es que el uso de las redes sociales impacta mucho, ¿sí? Por el alcance que tienen. Entonces, el simple hecho de desprestigiar el uso o no uso de los fármacos, pues pone en evidencia que está abusando de su posición como influencer, ¿sí? Entonces, ahí también todo mal. Falta de confidencialidad, porque pues debería contener esta pregunta, ¿sí? Darse un tiempo con esta persona, remitir a esta persona a un espacio privado, seguro, en el que pueda conocer un poquito más del contexto y de la ruta clínica de esta persona para poder darle un mejor seguimiento. Si este fuera un psicólogo, pues uno va, ¿sí? Con todos los requisitos para poder ejercer en nuestro territorio. Bien, sí, listo, profe. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Agradecemos a la profe Lisset, a la profe Yesenia por tan excelente presentación, muy claras, muy concretas. No sé si hay alguna pregunta para ellas o continuamos. Bueno, si no hay, yo espero entonces es porque todo está suficientemente claro. Muchas gracias, profe Yesenia, muchas gracias, profe Lisset.
Bueno, antes de continuar con la última parte, muy rápida, que es hacer una explicación sencilla. Hay aquí un mensaje. Nos dice Daniela, creo que es Galaxy A12. Usa su protección para lograr algo que no debe hacer por la ética que debe tener y así no hacer daño a las participantes de su presentación. Excelente, excelentes participaciones, nos dice Iris. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, antes de pasar a la parte final de la web, ya donde vamos a hablar un poquito de la tarea que hay que hacer, de una vez invitarles a todos a las CIPAs. Las CIPAs que hemos planeado son una extensión de esta web. Entonces, estamos en la parte normativa, donde hablamos de la ley 1090, lo que nos han explicado nuestros profes, y dentro de la deontología o la normatividad nos quedan las 3 doctrinas del Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, vamos a tener 3 CIPAs. Quisiera muy rápidamente invitarles antes de seguir. Se me cerró, muy bien. A ver, por aquí tenía. Si quiere, vaya entrando, profe, y yo les voy contando, ¿sí? Ok, perfecto. La primera sesión. Entonces, son 3 sesiones del CIPAS. En cada sesión vamos a dedicar un espacio muy importante para que conozcamos las doctrinas, ¿sí? Entonces, el profesor lo que va a hacer aquí es mostrarle por dónde se van a inscribir a la sesión 1, 2 y 3, doctrina 1, 2 y 3, para que Bueno, ubiquen el CIPAS y se inscriban. eso es. Pero entonces hago una acotación aquí. Antes que mostrarles cómo, porque les vamos a enviar ¿cómo se llama? Un instructivo para que lo hagan con calmita. Lo que quería mostrarles son las fechas. Ah, Que las tenía yo por aquí. A ver, nuestro curso TAS. Listo. Entonces, el CIPAS se llama Doctrinas Éticas en Acción. Y vamos a tener 3 sesiones. Aquí están las 3 sesiones. La primera sesión es el 29 de octubre, la siguiente semana, miércoles, si no estoy mal, de 4 a 5. La siguiente sesión es la semana que sigue, el 6 de noviembre, de 4 a 5. Y la siguiente sesión, el 11 de noviembre, de 4 a 5. En cada una de las sesiones vamos a trabajar una de las doctrinas. Recordemos que hay una sobre el tratamiento de la información y de datos, tenemos secreto profesional, tenemos consentimiento informado. Entonces, en cada una de las sesiones, de una horita nomás, así muy sencillo, muy rápido, pero a la vez muy concreto, con ejemplos y casos, vamos a trabajar cada doctrina. ¿Cuál es el ideal de estar en estos CIPAS y de la invitación que estamos haciendo? Por un lado, que integren eso en su vida académica y próximamente en su ejercicio profesional. Nos lo dijeron muy bien las dos, la profe Lice, la profe Yesenia, nos dieron ejemplos, inclusive nos dieron ya unos tipsitos allá de las doctrinas, las excepciones que tienen algunas doctrinas. Es importante que todos tengamos claridad sobre ello. Entonces, la invitación es para que nos acompañen. A más tardar entre hoy y el lunes compartimos tanto la grabación de esta web como las indicaciones para hacer la inscripción en el CIPAS. Hay una profes, dejan grabaciones, es que yo estoy en prácticas en la jornada de la tarde. Sí, dale, tranquila, Maribel, te agradecemos por acompañarnos, ya tienes que salir tranquila. Nosotros dejamos la grabación de esta web, que la pueden encontrar en el foro de noticias del curso y también los tutores las compartimos, así como las indicaciones para inscribirse en un PDF, cómo se inscriben a los CIPAS y la invitación para que estén con nosotros en los CIPAS. De una vez, que reitero, es una extensión de esta web que nos va a servir mucho. Y para finalizar, vamos a mirar un poquito, así muy rápidamente, ya lo que comprende la tarea 3, que es la fase fundamentación normativa. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que estudiar los documentos que dejamos para esta tercera fase. Corresponden a un podcast, 4 textos y un OVA. Primer paso, segundo paso, además de estudiar los textos, hay que elaborar una infografía. Entonces, la infografía se hace sobre el programa radial Hablando Éticamente, número 81, y el tema de este podcast es el consentimiento informado. Dentro del podcast, ¿qué temas se tratan? La definición de consentimiento informado, las bases éticas, las clases de consentimiento informado, las recomendaciones
que se dan desde la ética a los psicólogos para trabajar en el consentimiento informado. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar el podcast, no es muy extenso, toman nota de los elementos que aparecen allí y con esos datos o contenido que ustedes saquen del podcast, elaboran una infografía con los datos que aquí se les presentan. Una infografía, ustedes lo tienen en la guía, pues que sea llamativa, una infografía, ¿no? No que sea un curvo de texto enorme, sin visualmente no agradable, bueno, etcétera. Profe, Profe ¿me Lizeth, permite? levantaste la mano. Sí, Sí, claro que sí. en este punto me parece muy importante porque básicamente si nosotros buscamos por internet, ¿sí? Definición de consentimiento informado, clases, recomendaciones, ¿sí? Pues ustedes construyen, ¿cierto? La infografía sin necesidad de escuchar el podcast, pero es que en el podcast hay información explícita que es importante y así nosotros sabemos si escucharon o no el podcast. Entonces, para que por favor lo escuchen, ¿sí? Cuando vayan en el bus, no sé, mientras se bañan, pónganlo y lo escuchan un momentito para que puedan identificar qué son esos elementos importantes que no pueden faltar en la infografía. Perfecto, profe Lizeth, muchas gracias. Y a propósito de lo que dice la profe Lizeth, claro, ustedes pueden buscar la información en cualquier lado y nos la suben allá y bueno, uno se dio cuenta o no se dio cuenta. No es por nosotros, es por ustedes, porque puedan tener la información completa. Ese podcast se hizo colocando ejemplos, siendo muy puntuales, les puede servir muchísimo. Recomendación, el podcast, perdón, la infografía no la subimos al foro colaborativo. Ya hemos dicho en la fase anterior, dijimos lo mismo, hay cosas que no se suben, sobre todo por salvaguardar sus trabajos y su información. Entonces, no se sube al foro colaborativo. El paso 3 lo hacemos dentro del foro colaborativo. Entonces, hay 5 textos relacionados con las doctrinas del COLSIC. Aquí está, eso lo encuentran en la guía. Son 3 doctrinas: registro y tratamiento de la información, secreto profesional, consentimiento informado. Lo que hicimos fue dividirlo. La doctrina 1 queda completa, la 2 y la 3 la dividimos en 2 partes. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, entramos al foro, miramos qué pedazo de la doctrina o qué doctrina escogemos y escribimos en el foro cuál es la que escogemos. Tengamos en cuenta, no podemos escribir doctrina 2, secreto profesional y ya, no. Doctrina 2, el secreto profesional, páginas tal a tal, porque fíjense que hay de la 1 a la 14 y de la 14 a la 28. La idea es que cada integrante del foro colaborativo tome un texto diferente. Entonces, escogemos el texto, entramos al foro colaborativo y decimos, yo escogí tal texto. ¿Qué hay que hacer con el texto que le correspondió, con las páginas que le correspondió? Deben elaborar un video para compartirlo en el foro colaborativo. En el video debe presentar el contenido estudiado en la lectura escogida y relacionar el contenido expuesto en el video con el caso que se está trabajando. Estas condiciones las encuentran también en la guía de actividades. Hay 2 condiciones de contenido y 5 condiciones de forma. Rápidamente, las condiciones de contenido: presentar el texto, el contenido del texto, los conceptos, los argumentos que aparecen en el texto. Y relacionar ese contenido que ustedes estudiaron con el caso que estamos trabajando ya en las fases 2, 3 y 5. El video debe contener los 2 elementos. En cuanto a la forma, no más de 5 minutos, subirlo a YouTube y verificar que quede público para que cualquier persona al darle clic lo pueda ver. El estudiante debe usar una presentación, hágase una presentacioncita en PowerPoint para colocarla. En el video debe verse el estudiante haciendo la exposición. PowerPoint nos da la posibilidad de hacer eso, de grabar viéndonos nosotros y viéndose la presentación, y debe subir el link al foro colaborativo para que pueda ser visto por los compañeros. ¿Por qué pedimos esto de la presentación? Nos ha pasado en periodos anteriores, entonces yo voy a hablar del secreto profesional, cojo la lectura del 1 al 14, pongo el video, me veo obviamente, pero comienzo a leer la norma. Bueno, eso no es una exposición, eso no funciona así. Hay que hacer una presentación bien hechecita, grabamos, hacemos la exposición y reitero, además de la exposición del contenido, colocamos también cuál es la relación que tenemos con el caso.
Luego, ¿qué hacemos? Realizamos comentarios argumentados por lo menos a uno de los videos presentados por un compañero con el fin de realizar diálogo académico. Reitero entonces lo del foro. Escojo uno de los 5 textos y digo en el foro cuál fue el que escogí. Elaboro el video donde se trate el contenido y se relacione el contenido con el caso que estamos estudiando. Subimos el video al foro colaborativo y realizamos el comentario por lo menos al video de uno de los compañeros. Reitero cómo es lo de los comentarios. Son comentarios argumentados. No coloquemos excelente tu video, manejas la cámara de una manera impresionante y la exposición la haces muy fluida. Bueno, muy bonito el comentario, lo agradecemos, pero no es un comentario argumentado. Cuando hablamos de un comentario argumentado, es que tomamos contenido de lo que está en el video y decimos si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, lo profundizamos un poco más. Esa es la idea. El cuarto paso, vamos a tomar el OVA que está en el entorno correspondiente de contenidos y referencias bibliográficas, que se titula Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología. El OVA, cuando comenzamos a estudiarlo, recuerden que OVA significa objeto virtual de aprendizaje, es decir, está la información sumada a algunas actividades. En el OVA se va a presentar lo que está dentro de la ley. Se presenta derechos, deberes del psicólogo, se presentan sanciones, se presenta qué es deontología, se presentan los títulos. ¿Cuál es la idea? Que a medida que ustedes vayan estudiando el OVA, le vayan tomando pantallazo a las actividades que se proponen. Aquí les voy a colocar 2 cosas. Bueno, ahí tengo el link del OVA. Por tiempo no voy a entrar al OVA, al link del OVA, pero pues ustedes tienen el link allá en el entorno correspondiente. Y en el OVA aparecen 6 actividades. Tienen que desarrollar las 6 actividades y tomar pantallazos. Ya les voy a poner ejemplos. ¿Cuáles son las 6? Una actividad previa, 3 preguntas de principios generales, 3 de ejercicio profesional, 3 de actividad profesional, una trivia que tiene una actividad que tiene 6 preguntas y 3 preguntas abiertas. Aquí está el ejemplo. Esta es la actividad previa. Hay que rellenar. Hay un texto y ustedes escogen las palabras que faltan. Cuando lo hagan, toman pantallazo. Estos son los pantallazos de las actividades de las 3 preguntas. Hay 3 preguntas con A, B, C. Ustedes escogen la respuesta correcta. Obviamente, pueden ustedes responder hasta que quede todo bien. No nos vayan a matar pantallazos de 0 de 3. No, pantallazo de 3 de 3. Es decir, que ustedes resolvieron muy bien las preguntas. Mónica, dices que no están viendo la pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Será solo Mónica o seré yo el del viendo, profe? Ok, muchas gracias. Mónica, entonces debe Sí, ser se alguna ve. situación con tu celular. Te agradezco mucho también que me confirmes. Debe ser Mónica con tu celular. No te preocupes que la grabación queda para que puedas ver los ejemplos. Estos son los ejemplos. Aquí tienen el ejemplo de una de las preguntas. Aquí tienen un ejemplo de otra de los cuestionarios. Y aquí tienen la trivia. La trivia que es una ruleta. Ustedes giran una ruleta y ¡pum! Les sale una pregunta sobre los títulos. Pueden usar un comodín, pueden usar unas ayudas, es un juego. Juéguenlo, pero la idea es que le tomen pantallazo a las 6 respuestas correctas, que lo desarrollaron muy bien. Y al final del OVA les aparece un caso y les aparece de un señor llamado Jorge, de un muchacho llamado Jorge, y 3 preguntas. Entonces, ¿cuál es la idea? Toman pantallazos, así como los ejemplos que estoy colocando aquí, de las actividades en línea y adicional resuelven las preguntas sobre el caso que se les plantea. Y estos pantallazos y la resolución a estas preguntas las suben en el informe final. Entonces hay que elaborar un documento, así como hicimos en la fase 2, que debe contener el link con la infografía sobre el podcast que ustedes escucharon. Puede ser el link o puede ser el pantallazo de la infografía que se vea claro. Recuerden que esa infografía no la suben al foro. Segundo, que debe tener el link con el video que enviaron al foro. Y 3, deben colocar los pantallazos y las respuestas del trabajo de OVA. Fíjense que no está tan largo, está sencillo, implica el trabajo obviamente y la lectura de la doctrina, pero bueno, está para hacerlo también no tan plano, ¿no? Debemos, el trabajo que se entrega, los elementos están descritos en la guía en la página 5, que es una portada, introducción, infografía, video, pantallazos, OVA, conclusiones, bibliografía.
y el trabajo debe entregarse el lunes 24 de noviembre. Entonces, si hoy es 23, tenemos exactamente un mes para hacer este trabajo. Háganlo con calma, no lo dejen para última hora. Hay elementos lúdicos, hay jueguitos para que ustedes pues se diviertan de repente trabajando la ley 1090. ¿Por qué lo hicimos? Normalmente trabajar una normatividad de una ley es un poco pesado, entonces lo hicimos de esta manera. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Gracias por los iconos, las manitas que me colocan, muchísimas gracias. Entonces, de nuevo agradecerles a todos y todas la asistencia, agradecerles a los tutores de la red que nos están acompañando, agradecerle a la profe Yesenia, agradecerle a la profe Lisset por tan buena presentación, por tanta claridad, por los ejemplos. Y de nuevo reiterarles, acabamos aquí la segunda webconferencia, pero se extiende 3 sesiones más, 3 CIPAs a los cuales de nuevo los invitamos, las invitamos. Vamos a trabajar ahí solo una horita y vamos a trabajar las doctrinas. Profe, Y cualquier inquietud, claro que sí. ¿Quién habla? ¿Daniela? Profe, una pregunta. Para participar en los CIPAD, obligatoriamente tiene que uno inscribirse, ¿verdad? Sí, señora. Tienes que Oh, inscribirte obligatoriamente porque cuando te inscribes te aparece el link de conexión. Pero no se ok. preocupen, de aquí al lunes hay un instructivo de 2 hojitas con pantallazos en PDF. Nosotros lo vamos a enviar junto con un buen banner que hay de invitación y les vamos a ir recordando para que se inscriban y nos acompañen. Reitero, son invitaciones que les van a servir y esperamos les sirvan, claro, para la tarea que viene que estamos haciendo sobre las doctrinas, pero sobre todo para que cuando ejerzan como psicólogos, como psicólogas, lo hagan de la mejor manera posible. Porque fíjense que la profe Yesenia y la profe Lisset lo decían, y yo lo traduzco de la siguiente manera. Cuando tenemos un paciente o un consultante o una persona que viene, no solo viene a decirnos 2 cositas, viene a ponernos la vida en las manos, y son proyectos de vida que ustedes reciben para acompañar. Y para hacerlo, yo siempre digo esto, tanto en psicología como en ética, cuando a veces digo, no, ¿qué es ética? No, no son consejos, no es lo que a mí me parece, no, hay unos criterios, hay unas argumentaciones, hay unos conceptos y unas formas de actuación que hay que tener claras. Y obviamente en la web no podemos hacer todo eso, por eso lo dejamos también en los 3 sitios. Entonces, todos, todas cordialmente invitados. De aquí al lunes enviamos esa invitación, compartimos también la grabación de esta web. Mil y mil gracias por su asistencia y feliz resto de tarde y buen fin de semana que se aproxima. Muchas gracias, un abrazo Hasta para luego. todos. Feliz noche. Gracias, profe.